Después de la guerra con Honduras, los médicos militares también atendían en hospitales civiles del país. El entonces capitán y doctor Gilberto Rivera Aguilar dio sus primeros pasos como ortopeda en el Hospital San Rafael de Santa Tecla, bajo la mirada del doctor César Escalante, quien era mejor conocido como el Nene Escalante, y fue quien lo orientó como cirujano ortopeda. En 1972 se fue a Inglaterra a estudiar la especialidad de ortopedia hasta 1975. En esos 3 años los inició en Londres, en los mejores hospitales, en el cual se hacían los entrenamientos como cambio de prótesis de rodilla, cambio de prótesis de cadera. Adquirió mucha experiencia con ese tipo de prácticas, pero necesitaba adquirir experiencia en otros campos. Se trasladó a otro hospital de Escocia. El tiempo corrió rapidísimo debido a tanto trabajo que había en esos lugares. Fue a sus primeras prácticas en diferentes hospitales. También fue al hospital de traumas en Múnich, en la zona de Edimburgo, el cual es un hospital de guerra. Es un edificio antiguo muy bonito. Es un hospital donde se forman todos los ortopedas del ejército de Londres. Ahí recibió entrenamiento de problemas y lesiones de guerra. El capitán Rivera no estaba buscando ese tipo de especialidad. Estaba buscando más que todo tratamiento civil. Nunca se imaginó que Dios lo estaba preparando con esa especialidad. Sin querer fue a capacitarse a un hospital de guerra que le sirvió grandemente. Esto para el tratamiento con todos nuestros soldados en el conflicto armado del país. Regresó al hospital militar y como en ese tiempo la situación del país era relativamente tranquila, tenía la oportunidad de trabajar en otro hospital. Trabajó en el hospital de Antel, en el hospital San Rafael, en todos ellos en el área de ortopedia. Luego de eso fue director del Centro del Aparato Locomotor. Es una dependencia del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos, ISRI. Ahí logró perfeccionar ese tipo de rehabilitación en nuestro país. En 1980, cuando el ejército lo llamó para trabajar a tiempo completo en el hospital militar, por lo cual dejó de trabajar en los hospitales civiles en la llamada ofensiva final, el 10 de febrero de 1981, donde el capitán Mena Sandoval traicionó a la patria y se pasó a la subversión con un grupo de soldados en la 2ª Brigada de Infantería en Santa Ana. En esa revuelta resultaron varios muertos y heridos, entre ellos el teniente Carlos Alberto Cervellón Rodríguez, con herida de bala de fusil G3, que por poco le parte una pierna, le abrió un boquete. Al ser evacuado al hospital militar, lo recibió el doctor Rivera Aguilar. Fue el primer paciente en estado crítico de la guerra que tenía en sala. Cuando lo vio, pensó no tanto cómo curar la herida, más bien cómo salvarle la pierna, porque de lo contrario, amputación era la solución. De inmediato pensó que la solución era colocarle fijadores externos, conocidos también como tutores, pero el problema era que El Salvador no se sabía nada de eso. Se fue a dar una vuelta por el hospital. Entonces, de unas varillas que traían los tanques de oxígeno, se le ocurrió que podía servir. Las fue moldeando a la forma y medida del paciente para después colocarle los pines, aunque después necesitó injertos óseos. Los tutores es una composición formada por 2 varillas o placas que van al lado externo de la pierna o brazo, y entre estas 2 varillas se atraviesan unos pines. Estos pines sirven para sostener el hueso por dentro, pero a medida se van colocando los pines, se van colocando el tutor.
Después de esta experiencia fue a maestranza, a que le hicieran tutores. Les explicó lo que quería con las medidas y material. Durante la guerra sirvieron tanto a tal grado que aún están en uso en el hospital militar. El teniente Cervellón salió del hospital con alguna dificultad, pero con sus 2 piernas. En los primeros años del conflicto, los heridos eran solamente por bala, las cuales provocaban fracturas en los huesos, además de dañar órganos. No había llegado la barbarie de las minas. Un tiempo después empezaron a salir esas minas quitapié. Con las minas empezó lo crítico, lo duro, lo difícil para el hospital. Ver lo salvaje de esas minas, el destrozo que causaba con los pies. Ya llegaban amputados de sus miembros inferiores, ya nada se podía hacer por sus pies. La lucha era salvar su vida. Recuerda que uno de los primeros heridos por mina fue un soldado que llegó con la bota en el pecho, pero dentro de la bota llevaba el pie. Solamente tenía el nervio ciático y la arteria unida al pie, junto con unas hilachas de piel. El soldado llegó consciente, a pesar de la herida. ¿Verdad que me va a salvar el pie?, preguntaba el soldado muy acongojado y afligido. Vamos a hacer todo lo posible, le respondían, aunque sabían que era imposible, pues el pie ya no lo tenía, pero había que darle palabras de aliento. En casos como este ya no son amputaciones las que se tienen que realizar, son regulaciones de muñón, porque el paciente prácticamente ya está amputado. En el hospital pensaron que eran cosas eventuales, que pronto se terminarían esas minas. Nunca creyeron que la subversión podía incrementar cada vez más y más hasta perfeccionar ese tipo de barbarie. Con el crecimiento de los heridos, hubo la necesidad de contratar 3 ortopedas más. Eran buenos ortopedas, pero no tenían experiencias en heridas de guerra. Pero la fueron adquiriendo rápido, lo fueron tomando cariño al hospital y al soldado. En especial, en la misma forma, fueron contratando más médicos en otras especialidades. Entre los años 82 y 84 se vivieron días terribles en el hospital militar. Llegaban 3 pacientes, a los minutos otros 3, después a la hora otros 3, de repente 5. Los ponían en fila antes de entrar a la sala de operaciones. Mientras los limpiaban, les cambiaban la ropa y los médicos operando dentro. Salía este y entraba el otro, salía el otro y entraba otro. Así se la pasaban 2 y 3 días continuos. Salían a comer algo rápido, a tomar aire sin saber la hora. No importaba, eso no importaba. Más bien la vida del soldado. El doctor Rivera no recuerda si comía 1 o 2 veces al día. Todas las calamidades de la sangrienta guerra se agrupaban en la sala de operaciones de aquel hospital. Los médicos cumplían con su encomiable labor al lado de una fila de mesas de operar, después de ser testigos del horror y del destrozo que causaban esas minas, bombas, balas, de tanto dolor y sufrimiento de los soldados en el hospital. Llegó el momento en que algunos médicos dijeron: ya no puedo ser normal. Eran escenas espeluznantes, miraron cosas que muy pocos ven. Debido a la cantidad de los pacientes que estaba recibiendo el hospital, se habilitó el Hospital Regional en San Miguel, contiguo a la 3ª Brigada de Infantería. Contar con un hospital en esta zona de permanente conflicto fue de gran ayuda para salvar vidas. Después de unos meses se dieron cuenta que no era suficiente. Fue entonces que se crearon las brigadas médicas cuando habían operaciones en algunas zonas. Estas funcionaron en San Francisco Gotera, Morazán, Santa Rosa de Lima, La Unión, Santa Ana.